noches. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver un poquito esta noche pues de los medios de impugnación dentro de la etapa preparatoria. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien la transmisión? Sí, se escucha muy bien, Lick. Gracias por llegar a estas sesiones y pues vamos a hablar que pues los medios de impugnación pues, son medios procesales, según Yolanda Pérez Ruiz. Vamos a parafrasear los mecanismos procesales de los cuales la parte colocada en desventaja que le causa un agravio o perjuicio efectivo puede atacar los actos y resoluciones procesales. Esa es la definición de Yolanda Pérez Ruiz, que es una magistrada de la Corte de Justicia, una doctora y penalista que está especializado en materia de cursos. A mi juicio, pues son medios de defensa con que cuentan las partes procesales que utilizan para poder impugnar aquellas resoluciones que le causen gravamen, que les causen agravio, que le piquen, con el objeto de que el propio tribunal o un tribunal de alzada proceda a revocar, un tribunal de alzada, perdón, proceda a revocar, reformar o adicionar una resolución recurrida. Hay que diferenciar mucho aquí entre remedio procesal y recurso, porque en el recurso, en el remedio procesal, el mismo juez, a que se interpone la resolución recurrida, va a realizar su propio examen de la decisión y va a dictar la resolución que en derecho corresponde resolviendo el recurso, mientras cuando se trata del remedio, perdón. Pero cuando se trata de un recurso, es tribunal de alzada, ¿verdad? Un tribunal de alzada. Fundamentalmente, el recurso va focalizado en impugnar. Significa combatir o refutar. Para poder refutar, a decir o combatir, la solución nos tiene que dar un perjuicio, nos tiene que causar un gravamen, nos tiene que causar un agravio. Jorge Claría Olmedo define el medio de impugnación como un medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable. De recurrir, como ya lo veníamos anunciando ya cuando vimos la tutela judicial efectiva, el derecho es parte de la tutela judicial efectiva, los presupuestos de la tutela judicial efectiva. Y recordémonos que la tutela judicial efectiva consiste en un derecho fundamental, una garantía procesal, en donde tanto el agraviado como el imputado tienen acceso a la justicia y a todas sus garantías, a todas las garantías del sistema de justicia. Y adicionalmente a eso, tienen derecho a que la disputa se resuelva a través de una resolución que es una resolución que sea motivada, una resolución que sea motivada, y que esa resolución sea susceptible de poderse ejecutar, de poderse cumplir, y también que sea susceptible de ser impugnada. Entonces, el derecho de impugnación es uno de los presupuestos de la tutela judicial efectiva. El artículo 8, numeral 2, literal H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, habla de lo que es este derecho fundamental. Garantía de justicia. Toda medida con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la sustanciación de cualquier acusación penada contra él,
o para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral o cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas, y la que nos indica la literal H. Dice, derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal. Es un derecho fundamental que está regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Si nosotros analizamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, numeral cuarto, dice: toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir al tribunal a fin de que éste decida la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordena la libertad si la prisión fuera ilegal. Entonces el asidero del derecho de recurrir, ¿verdad? Es el asidero legal. Y el artículo, las disposiciones generales del Código Procesal Penal establecen facultad de recurrir al artículo 98. Y dice, las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Impugnabilidad objetiva. Nosotros vamos a poder impugnar las resoluciones únicamente con los recursos establece la ley y en los que taxativamente expresa la ley. ¿Sí? La ley, Código Procesal Penal. Dice, pero únicamente podrán ir quienes tengan impacto en el asunto. Cuando procedan aras de la justicia, el público recurrir en favor del acusado. También, imagínense esto, qué garantía. También puede recurrir a favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Dice, bueno, vamos a hablar ahora de la impugnabilidad subjetiva. Y la impugnabilidad subjetiva es esa legitimación activa que otorga la ley al acusado, a la víctima, al querellante, a los sujetos procesales para impugnar las resoluciones judiciales. Cuando hablamos de impugnabilidad subjetiva, esta responde a la pregunta: ¿qué personas pueden impugnar o promover el recurso? Cuando hablamos de impugnabilidad subjetiva, estamos estableciendo qué sujeto es el que puede interponer un recurso. ¿Sí? Entonces, esta responde a qué personas pueden impugnar o promover, pues las personas que la ley autoriza expresamente porque las causan un agravo y tienen interés en el asunto, en el recurso, así como lo establece la normativa. Esa es la impugnabilidad subjetiva. Bueno, la impugnabilidad objetiva, que era la que veníamos también anunciando hace unos momentos, es una categoría que delimita resoluciones. La ley establece que pueden impugnarse y por medio de qué recurso. ¿Sí? La ley va a decir, mediante la impugnabilidad objetiva, qué recursos podemos nosotros utilizar para impugnar una determinada. Y la ley va a establecer de forma categórica de forma qué resoluciones podemos impugnar por medio de ese recurso. Responde a la pregunta, responde a la pregunta: ¿qué resoluciones se pueden impugnar con un determinado recurso? Y son la ley, permítame, son las que la ley hace e identifica expresamente. Dígame. Perdón, Link, que lo estoy interrumpiendo, pero casi no lo estoy escuchando. ¿Y los demás? Ahorita que empezó a hablar, después de que terminó de hablar de los derechos de recurrir, ya escuché entrecortado. ¿Y los demás? La verdad que ahorita estoy aquí pegado, tengo 15 megas, ¿no? Igual yo, Lick, pero no sé si es el internet de nosotros. Yo también tengo el mismo problema, Lick.
Bueno, entonces les hablaba de la impugnabilidad objetiva, ¿verdad? ¿Hoy se me escucha o no? Ahorita sí, Sí, Lick. Bueno, la impugnabilidad objetiva, les decía, la impugnabilidad subjetiva, que les venía, para repetir un poco esto. La impugnabilidad subjetiva es la legitimación que la ley otorga a ciertas y determinadas personas, los sujetos procesales, para impugnar las resoluciones judiciales. Esta va a responder a la pregunta: ¿qué personas pueden impugnar o promover un recurso? ¿Qué personas pueden? Son aquellas personas que la ley autoriza expresamente porque la resolución les causa un agravio y tienen interés directo en el recurso, ¿verdad? Como lo veníamos diciendo cuando habíamos analizado el artículo 398 del Código Procesal Penal, dice: las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir autónomamente en relación al acusado. ¿Qué quiere decir? Que el defensor puede interponer recurso y también el acusado. Dice interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo, modo y lugar. Si existieren defectos o omisión de forma de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente, dándole un plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente para que amplíe o corrija respectivamente. Bueno. Impugnabilidad objetiva. Esta categoría pues, va a delimitar las resoluciones que la ley establece que pueden impugnarse por medio de un recurso. Y esta va a responder a la pregunta: ¿qué resoluciones se pueden impugnar con un determinado recurso? Pues solo las que la ley autoricen e identifiquen expresamente. Si nos vamos a la casación y a la apelación especial de forma y de fondo, establece específicamente solo qué resoluciones pueden impugnarse. El recurso de queja pues es un poquito más amplio, y el recurso de reposición también es un poquito más amplio de ese aspecto, pero también nos dan ciertos parámetros para saber qué resoluciones impugnamos de forma expresa. Vamos a hablar ahora del recurso de apelación. No vamos a hablar de la apelación especial y de la casación, porque ese tema, el primero de Dios, lo vamos a tocar el otro semestre. Ahorita nos interesan solo los recursos que pueden ser susceptibles de interponerse en la etapa intermedia. Bueno, el recurso de apelación es un recurso ordinario. Es un recurso ordinario porque se ventila dentro de la primera o segunda instancia, dentro de la primera instancia, y es un recurso de números clausus. ¿Qué quiere decir esto? Solo procede contra los autos y las sentencias que establece específicamente la ley. La ley nos va a decir qué autos o qué sentencias podemos impugnar por medio del recurso de apelación, ¿sí? Y es un método de control que se interpone ante el juez de primera instancia contra el juez de paz, y es con efecto devolutivo. Eso significa que conoce un tribunal de alzada, en este caso la sala de la Corte de Apelaciones, en este caso la sala de la Corte de Apelaciones la sala mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Jalapa, y se llama mixta porque conoce no solo penal, sino que también civil, familia y laboral. Es decir, y también justicia penal juvenil y menores en conflicto con la ley penal, todo eso conoce. Es decir, para que conozca un tribunal superior, ¿sí? Con el objeto de que la resolución se modifique, se revoque, contra la resolución que se interpone se modifique o se revoque. Nosotros analizamos el artículo 404. Dice apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Y aquí nos dice claramente los conflictos de competencia. Cuando hay un conflicto de competencia, cuando no se establece si el juez es competente o no, y no se ha inhibido de conocer, pues interponemos ese recurso para que conozca el tribunal de alzada. Dice los impedimentos, las excusas de las recusaciones, que se las habíamos explicado en su oportunidad. Dice: los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo de autor civil, se puede impugnar eso por medio de apelación. Dice: los que no admitan o denieguen la intervención del tercero civilmente demandado, está derogado prácticamente porque ya no existe.
al entrar la figura de la reparación. Dice, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, se puede imponer en apelación. Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada, hay una prueba anticipada, pues se estima que no se dan los presupuestos para que se den, emite un auto donde la rechaza, entonces eso se puede impugnar ante la sala para que la sala pues, decida si declara o no con lugar la apelación y que el juez va a seguir o no conociendo de la prueba anticipada. Dice, los que declaran la suspensión condicional de la persecución penal, eso es una medida desjudicializadora. Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, también eso es parte de una apelación. Los que declaran la prisión o imposición de las medidas sustitutivas y sus modificaciones, también se puede apelar. Se otorgan en una primera declaración una prisión preventiva y no se dan los presupuestos para que se den, o sea, no había peligro de fuga, peligro de obstaculización, o el tipo penal es un delito que sí permite la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva, entonces podemos apelar a esa decisión con fundamento en el artículo 9. Dice, los que denieguen o restringen la libertad, de alguna forma se revocan las medidas de coerción y se reduce el sujeto a prisión preventiva, entonces también podemos interponer este. Dice, los que fijen un término del procedimiento preparatorio, también se puede apelar, el término del procedimiento preparatorio es apelable. Dice, los que resuelvan las excepciones y obstáculos a la persecución penal y civil, también es objeto de apelación. Dice, los autos con que se declare la falta de mérito es esencialmente apelable. Dice, también son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. También se puede apelar al criterio de oportunidad. Dice, antes de seguir, bueno, las sentencias que son apelables, dice, son apelables las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado, contenido en el libro cuarto de procedimientos especiales de este código. Así también, nosotros analizamos el juicio de faltas. Juicio de faltas, dice el artículo 491. Contra las sentencias dictadas en esta clase de juicios procederá el recurso de apelación, del que conocerá el juzgado de primera instancia competente, que resolverá dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto logrará las actuaciones inmediatamente. La apelación se interpondrá oralmente por escrito con expresión de agravios dentro del término de 2 días de notificada la sentencia. Este recurso es el único que conoce el juez de primera instancia. Contra la sentencia del juicio de faltas, que es donde en esa es susceptible de impugnación, pero va a conocer el juez de primera instancia. Es la única. Porque cuando se dicten algunas otras sentencias que son dictadas por el juez de paz, entonces en el procedimiento de delitos menos graves, el que va a conocer es la sala de la Corte de Apelaciones. Bueno, antes de seguir analizando esto, vamos a establecer las características de este recurso. Este recurso se interpone por escrito fundado dentro del plazo de 3 días. O sea, es por escrito que se va a interponer, no de forma oral. Nosotros analizamos el artículo 407. Vamos a poner el 406, dice, el recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, que lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde. Y el artículo 407 que veníamos ya anunciando, dice, la apelación deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días. O sea, hay un plazo de 3 días a partir de notificada la resolución. Con expresa indicación del motivo en que se funda. Bajo sanción de inadmisibilidad, si el apelante no corrige en su memorial los defectos o omisiones en la forma establecida en este código. Y para eso tenemos nosotros el artículo 390.
el 399, segundo párrafo, y dice, si existieren defectos u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de 3 días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que se emplee o se corrija respectivamente. O sea, un tribunal, aquí en materia penal, no nos puede rechazar in limine un recurso de apelación. Si eso no es factible en su conformidad a este artículo que está aquí que acabamos de darle lectura. Si nosotros promovemos un recurso de apelación, y ese recurso de apelación es declarado sin lugar, declarado no al lugar el recurso de apelación, entonces el tribunal, conforme a este artículo 399, nos tiene que dar, el tribunal o el juez, la judicatura nos tiene que dar 3 días para que nosotros corrijamos ese recurso. Ese es un derecho muy importante. Si el tribunal no nos otorga ese plazo de 3 días para poder interponer el recurso, entonces nosotros teníamos que accionar a través de un recurso de amparo con el objetivo de establecer que se está violando el debido proceso y denunciar al tribunal de amparo que la autoridad recurrida está violando el debido proceso, y es con el objetivo de que ese amparo, al declararse con lugar, le ordene al tribunal que nos está rechazando ilímilmente el recurso que nos conceda un plazo de 3 días para que dicho recurso sea corregido. Ya enmendado, entonces se le da. En el juicio de faltas que acabamos de leer en el artículo 491 se interpone oralmente por escrito ante el juez de paz, que lo volvemos a leer otra vez, el 491. Dice, contra las sentencias dictadas en esta clase de juicios procederá el recurso de apelación el que conocerá el juzgado de primera instancia, competente, que resolverá dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto devolverá las situaciones inmediatamente. Dice, la apelación se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de agravios dentro del término de 2 días, notificadas las sentencias. El tribunal de alzada se limita a conocer los vicios de fondo y de forma expresamente impugnados. Ese se llama principio de limitación del conocimiento. El tribunal no puede conocer otros motivos que los que nosotros le alegamos. ¿Sí? Va a conocer, no puede dictar una resolución ultra petit o extra petit, es decir, no puede resolver cosas que no le pedimos o más allá de lo que le pedimos. Extra petit es resolver algo distinto de lo que le pedimos. Ultra petit es resolver más allá de lo pedido. Y minus petit es resolver menos de lo que le pedimos. Entonces, el principio de limitación del conocimiento es aquel principio de naturaleza impugnaticia, en donde el tribunal de apelación únicamente puede conocer de los vicios expresamente descritos en el recurso y no puede ir a conocer más allá de eso, principio de limitación del conocimiento. Analicemos el fundamento de eso, está en el artículo 409, y este artículo establece lo siguiente. Dice, el recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, revocar o reformar o adicionar la resolución. Únicamente nosotros cuando estamos hablando de los puntos, estamos hablando de que una resolución regularmente se compone de 3 partes que son principales. Esto es materia de teoría general del proceso, le tienen que haber visto, se compone de 3 partes fundamentales. La motivación y la parte dispositiva o resolutiva. Algunos dicen los considerandos y el por tanto. Esos son términos coloquiales que no los vamos a usar aquí. Los utilicen los secretarios oficiales de tribunales con el respeto de ellos. Pero la motivación es la sección de la sentencia o de un auto en donde el juez realiza un razonamiento intelectivo, un razonamiento lógico, en donde nos va a decir las razones de hecho y de derecho conforme al derecho fundamental de fundamentación de las resoluciones judiciales, nos va a indicar el por qué está arribando una decisión. Y ese por qué son las razones de hecho y de derecho. Sus razones tienen que estar fundadas en normativa vigente, en jurisprudencia, pero también en doctrina. ¿Sí? Entonces,
eso del derecho fundamental de fundamentación de las resoluciones judiciales en el artículo 11 bis de este código, ¿sí? El que establece puntualmente, dice, fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará, dice, aquí nos dice la ley, los motivos de hecho y de derecho, conforme a las proposiciones de hecho, una narración de los hechos. Dice, y de derecho. Cuando estamos hablando de derecho, no estamos hablando, no estamos hablando, el derecho es muy amplio, no solo es normativa, también puede ser doctrina de la Corte Suprema de Justicia, a través de jurisprudencia, doctrina legal de Corte de Constitucionalidad, o doctrina, estudiosos, desarrolladores de la doctrina, en libros específicos donde traten acerca de teorías con relación al caso concreto que estamos viendo. ¿Sí? Para eso sabemos que existe fundamentalmente el derecho. El derecho no es solo normativa. Entonces dice, la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se va a hacer la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. Dice, la simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de acción penal. O sea, el derecho de fundamentar una resolución judicial, la fundamentación es un derecho fundamental, que es un derecho humano, es una garantía dentro del proceso penal, es una garantía, ¿sí? Y cuando una resolución no se fundamenta, cuando el juez nos dicta una sentencia de culpabilidad, por ejemplo, o nos dicta, o está dictando auto de prisión preventiva, y no se nos está explicando por qué está dictando auto de prisión preventiva, entonces, en ese caso en particular, nosotros podemos promover un recurso razonado y fundamentado, originado en falta de fundamentación. Y cuando hay falta de fundamentación, si el tribunal de alzada lo detecta y establece que ese recurso debe ser declarado con lugar, eso viola el derecho de defensa y el derecho de acción penal. El derecho de acción penal es el derecho que el Ministerio Público tiene de perseguir y de realizar el poder punitivo del Estado mediante el concurso de la acción penal. Bueno, sería importante ese principio de limitación que el conocimiento ya lo tienen en claro, ¿verdad? Bueno, aquí les decía lo que les venía anunciando, que de no reunir los requisitos formales, pues el tribunal debe otorgar 3 días para que el recurso se corrija, ¿verdad? Esto tiene un derecho, es un derecho de carácter preclusivo, ¿verdad? Porque el derecho a utilizar este recurso caduca al vencerse el plazo de 3 días que otorga la ley para interponerlo. Ahí precluye ese derecho. Y se otorga sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso sin efecto suspensivo? Que el tribunal, el juez de primera instancia que dicta una resolución que es susceptible de apelación, pues eleva las actuaciones, pero solo un duplicado y se queda con el original y se quedan conociendo los demás. El proceso continúa, no se suspende. O sea, el juez tiene que seguir conociendo el asunto, ¿verdad? Contra los recursos de apelación originados de las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia, conoce la sala de apelaciones del ramo penal. En este caso, en Jalapa no hay sala de apelaciones del ramo penal, sino que es una sala mixta, ¿verdad? La sala regional mixta de la Corte de Apelaciones se le llama aquí. Entonces, los recursos de apelación que se interponen en contra de los jueces de primera instancia son conocidos por la sala de apelaciones del ramo penal. Los recursos de apelación originados de las sentencias, el juicio de faltas dictados por el juez de paz, como lo venía denunciando, conoce el juez de primera instancia. Y los recursos de apelación originados de las sentencias del procedimiento para delitos menos graves, ahí sí conoce la sala de apelaciones del ramo penal. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué resoluciones se impugnan en esta vía? De los autos descritos en el artículo 404, que ya hemos analizado de forma somera, la sentencia o sea, esta es la impugnación objetiva, ¿verdad? Los autos descritos en el artículo 404, que acabamos de analizar, la sentencia del procedimiento abreviado, la sentencia del juicio de faltas, la sentencia en procedimiento para delitos menos graves, esto con base en el artículo 8
el Acuerdo 40-2017 de la Corte Suprema de Justicia y el Acuerdo 8 del Acuerdo 58-2012 de la misma Corte. Bueno, ¿cuál es el trámite de este recurso? Pues antes que sigamos, quisiera leerles el artículo 408, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Dice, efectos. Todas las apelaciones se otorgarán, es lo que veníamos anunciando, se otorgarán sin efectos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que la apelación tenga efectos suspensivos, que el juez ya no puede seguir tramitando el proceso, que se le hacen alguna petición, el Ministerio Público necesita practicar algunos actos propios de la secuela del procedimiento procuratorio, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene efectos suspensivos, pero en este caso, este recurso se otorga sin efectos suspensivos. Dice, todas las apelaciones se otorgarán sin efectos suspensivos del procedimiento, salvo las de las resoluciones que por su naturaleza claramente impiden seguir conociendo el asunto por el juez de primera instancia, si en caso se produzca situación que sea susceptible de anulación, por ejemplo, también los del juez de paz. Esas básicamente son prácticamente las sentencias, y hasta algunos autos que también deban ser anulados, pero fundamentalmente las sentencias. Sentencia del procedimiento abreviado, sentencia del juicio de faltas, sentencia del procedimiento de delito menos grave, dice. Excepto en los casos especiales señalados en este código, la resolución no será ejecutada hasta tanto sea resuelta por el Tribunal Superior. Bueno, ¿cuál es el trámite de este recurso? En primer lugar, dice, otorgado el recurso de apelación y hecha las notificaciones, donde ya se le dio trámite, se notifica a las partes que se le dio trámite, se van a elevar las actuaciones originales a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente, a la primera hora laborable del día siguiente. Para eso le damos el 410 y dice, otorgada la apelación y hecha las notificaciones, se elevarán las actuaciones originales a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente. Ahí lo dice claro. ¿Sí? El tribunal tiene un plazo para resolver en 3 días, dice. Trámite de la segunda instancia, dice, recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto deberá las actuaciones inmediatamente. Cuando se trate de apelación de sentencia por procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones. Podrán hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá la sentencia que corresponde. Aquí dice, en caso de apelación de sentencias por procedimiento de dedo, se otorgará, es la que veníamos anunciando, que se otorga audiencia por 5 días a las partes para que se expresen sus alegaciones y luego se emita la sentencia que corresponde. Bueno, vamos a hablar un poquito del recurso de queja. El recurso de queja es un recurso ordinario que tiene su procedencia cuando el juez de primera instancia, o también el juez de paz, puede ser también, eso es importante tomarlo en cuenta, que también puede ser el juez de paz, deniegan el recurso de apelación procediendo a este. O sea, de entrada lo deniegan. ¿Sí? Acuérdense que es muy distinto que nos rechacen el recurso por establecer que este recurso tiene vicios formales y que nos den el plazo de 3 días que establece el artículo 399 para corregir, que el hecho que el juez te niegue el recurso de apelación, decir que es un recurso infundado y sin establecer motivos, porque en este caso, si a nosotros nos rechazan un recurso de apelación, entonces nosotros podemos venir e interponer un recurso de queja, y lo interponemos directamente a la sala jurisdiccional para que ella analice si el recurso cumple con los requisitos de ley, y si analiza que el recurso cumple con todos los requisitos de fundamentación, interposición y protesta, entonces va a ordenar que se le suba y que se le dé el que corresponde a la operación, o puede también ordenar su desestimación. ¿Sí? Entonces, cuando nos deniegan un recurso de apelación, el que promovemos es un recurso de queja. Pues, ¿cuáles son las características del recurso de queja? El recurso de queja es un recurso ordinario. ¿Por qué es un recurso ordinario? Porque va a tener se va a dar dentro de la secuela de la primera o segunda instancia, ahí se da específicamente, en la primera instancia, perdón. Se interpone ante el tribunal de alzada, es el que va a conocer. Su objetivo es impedir que el juez que conoce el asunto
reconoce el recurso de apelación, lo rechace sin fundamento, es contra los rechazos sin fundamento, porque cuando hay fundamento de rechazo del recurso, nos tienen que dar 3 días para corregir el recurso. Y si no nos dan esos 3 días para corregir el recurso, entonces nosotros mejor interponemos un amparo. Ese es cuando se rechace sin fundamento. Dice, su tramitación pretende que el tribunal de alzada examine si el recurso debe tramitarse o debe desestimarse. La tramitación tiene plazos muy breves que permiten el diligenciamiento breve de este recurso. Y vamos a analizar un poquito lo que es el recurso de queja. ¿Cuál es el denegado el recurso de apelación? El recurrente interpone el recurso de queja entre los 10 días de notificada la denegatoria. Para eso le damos el artículo 412, dice. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación procediendo el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le otorgue recurso. Y ahí dice, presentado el recurso, la sala requiere el informe al juez inferior, quien deberá expedirlo en 24 horas. Se puede pedir por parte del presidente del Tribunal de Alzada el envío de las actuaciones cuando se considere necesario. Puede mandar a pedir las actuaciones originales y le va a requerir un informe al juez inferior para que dentro de 24 horas conteste por qué fue que rechazó el recurso. Cuando se resuelve la queja, el artículo 400 dice, para proceder a lo mismo, dice, presentado la queja y se requerirá el informe al juez respectivo, quien nos pedirá dentro de 24 horas. El presidente pedirá también el envío de las actuaciones cuando lo considere necesario. Puede pedir también el envío de las actuaciones si se considera necesario, porque ese es un recurso que, cuando se niega la apelación, sabemos que es un recurso que no suspende el trámite del proceso. Dice, se reserva, la queja se va a resolver dentro de las 24 horas. ¿Sí? La queja se resuelve dentro de las 24 horas de recibido el informe y las actuaciones. ¿Sí? Se puede recibir solo el informe o el informe y las actuaciones. Si el recurso es desestimado, se debe las actuaciones al tribunal de origen, y si se concede el recurso, se procede a tramitar conforme al recurso de apelación, toda la secuela que establece el recurso de apelación, la cual le habíamos analizado en las secciones anteriores de estas diapositivas. Es importante el artículo 412 que establece, dice, la queja será resuelta dentro de las 24 horas de recibir el informe. Y las actuaciones en su caso, si fuera el caso, más trámite. En caso contrario, se concederá el recurso y se procederá conforme a lo prescrito para el recurso de apelación. Bueno, no sé si tienen alguna duda con lo que hemos visto. No, Lick, ahí vamos anotando. Bueno, quiero informar que hay una lista de asistencia. No sé si ya se anotaron en la lista, Yo sí, Lick. porque hoy sí todo va a ser con asistencia. Vamos a tomar asistencia en la parte final del curso.
Lick, disculpe, no se le escucha lo que está diciendo. Es que parece que tiene apagado el micrófono. ¿Escuchan? Disculpen, perdón. Ahorita sí, Lick, lo que pasa es que como que había apagado su micrófono. Perdonen, está bien, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí me escuchan. Gracias a Michelle también. Bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a hablar del recurso de reposición. Pues les decía que la próxima semana les voy a estar subiendo algunos ejemplos de esto ya el lunes, primero Dios. Bueno, hablemos del recurso de reposición. Sí. ¿Qué manda? Estaba hablando de la lista cuando se le cortó la llamada. ¿Ya apuntaron? Ya las subí, ya se apuntaron, ¿no? Porque está en el chat. Sí, no sé si los demás ya se... Yo sí ya me anoté. Acabo de subirla ahorita hace un momento, otra vez. Entonces, por favor, Sí, Lick, yo ahorita sí ya la vi porque al principio no la miraba tampoco, pero ya ahorita sí ya la vi. vamos a hablar del recurso de reposición. El recurso de reposición, como les venía anunciando, es un medio de impugnación que se interpone a unas resoluciones que tienen una característica muy peculiar, que son resoluciones que se dictan sin audiencia previa y que no sean apelables. Cuando un juez nos dicta una resolución sin habernos dado una audiencia previa, porque cuando nos concede audiencia es porque estamos dentro de alguna secuela procesal en la cual nos da la oportunidad para hacer alguna argumentación. Pero si no nos da esa oportunidad porque la naturaleza propia del acto sea así, y porque la resolución tampoco es apelable. O es sin audiencia previa o es no apelable. Entonces, en ese caso procede, y este es un remedio procesal, lejos de ser un recurso, doctrinariamente, pero el código lo regula como recurso de reposición, porque es un remedio, porque el mismo juez que conoce el recurso es el que resuelve. Y así o sea, el mismo juez que dicta la resolución que se va a recurrir, la conoce y le reexamina y vuelve a dictar una resolución que revoque, modifique o reforme la anterior resolución. Si nosotros analizamos el artículo 402, establece procedencia y trámite. Es el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que la dictó, examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Dice, se interpondrá por escrito fundado dentro del plazo de 3 días, el tribunal resolverá en el mismo plazo. Y en el artículo 403 dice, las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio, o sea, en el debate oral y público, dice, son recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. Dice, en el debate el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin sorprenderle en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere a la apelación especial, pero en el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Eso, o sea, cuando nosotros estamos en un debate oral y público
y nosotros interponemos un recurso de apelación. Ese recurso es declarado sin lugar, eso habilita el recurso de apelación especial. Nos permite irnos a la vía del recurso de apelación especial. Eso equivale a la protesta de anulación, como lo estábamos analizando ahí. El artículo 423 del Código Procesal Penal establece decisión previa. Dice, recibida las actuaciones y venció el plazo previsto, esto estamos hablando de la apelación especial. El tribunal examinará el recurso interpuesto y las adhesiones para ver si cumple con los requisitos de tiempo, argumentación, fundamentación y protesta. Esa es la clave, dice. Lo anterior para decidir sobre la admisión formal del recurso, si lo declara inadmisible, devolverá las objeciones. Y aquí tenemos los motivos absolutos de anulación formal, que eso no requieren protesta, que son los que están en el artículo 420. Son varios, no los vamos a ver porque es en materia de otro recurso. Pero lo que sí nos debe quedar claro esta noche es que es un medio de impugnación que se va a interponer contra las resoluciones que están dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, cualquiera de esos dos. Cualquiera de esos dos. Dice, bueno, las características de este recurso en las etapas preparatorias e intermedias. En la etapa preparatoria y la intermedia se debe interponer por escrito y se interpone dentro del plazo de 3 días, ¿sí? Salvo que la resolución que se dicte en audiencia oral, que sea en una primera declaración, que sea una revisión de medida de coerción, en una audiencia oral, ¿verdad? En este caso se interpone oralmente de conformidad con el artículo 402. En la etapa del juicio oral, del debate oral y público, se interpone de forma verbal. Cuando estamos hablando, a ver, ¿qué comprende la etapa del juicio? A ver, Larlin, ¿dónde comienza la etapa del juicio? A ver, Ervin, ¿dónde comienza la etapa del juicio? Buenas noches, Lick. En la audiencia antes del ofrecimiento de prueba, cuando ya piden fecha y todo, ¿para qué tribunal va a conocer? Sí, tiene un poco de razón, pero realmente comienza con el ofrecimiento de prueba. Ahí comienza el juicio, en la etapa de ofrecimiento de prueba. Fíjese, Lick, perdone. Fíjese que la vez pasada No le escucho. No le escucho. No le escucho. No le escucho. que yo le había contestado así, que era en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Pero, Es prácticamente cuando el juez dicta la apertura de juicio. Ahí comienza el juicio, ahí. Dicta auto de apertura de juicio y ahí comienza específicamente. Y la etapa consiguiente, la siguiente es básicamente el ofrecimiento de prueba. ¿Aló? No le escucho. ¿me escucha, Lick? Perdone. Sí. Sí, solo lo que le decía, sí es en la audiencia de ofrecimiento de prueba, entonces, Lick, es que me confundí porque en una oportunidad lo preguntó usted y yo le había comentado eso, pero usted me dijo que era en la audiencia, por eso me confundí ahora, Lick. Entonces, sí es en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sí, pero para eso tiene que haberse dictado auto de apertura de juicio. Entonces la siguiente etapa comienza ya el juicio, ya es en la primera etapa del juicio, es el ofrecimiento de prueba. Pero ¿qué es lo que va a marcar eso, ese comienzo? El auto de apertura de juicio. Ahí. Bueno,
Hay una cuestión que es importante en el recurso de reposición, es que debe mediar interés directo en el asunto del que interpone. Esta es una característica de todos los recursos. ¿Y cuál es ese interés directo? Que se cause gravamen, que cause un agravio, ¿verdad? Otra característica especial es que se interpone ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución recurrida. Y como les decía, la reposición durante el juicio, que se puede interponer en el ofrecimiento de prueba, o se puede interponer en el debate oral y público, equivale al reclamo de subsanación o a una protesta de anulación, y eso habilita la vía del recurso de apelación especial. Si nosotros estamos en un debate oral y público, y estamos viendo que se está violando el debido proceso, interponemos un recurso de reposición. Y si lo declaran sin lugar, entonces eso nos habilita a nosotros que si ese vicio es un vicio fundamental, que lo podamos alegar en un recurso de apelación especial. ¿Sí? Por ejemplo, si nos rechazan alguna prueba porque es impertinente, y no es impertinente, sino es pertinente, desafortunadamente, antes nosotros podíamos promover en contra de eso un recurso de apelación del que acabamos de analizar anteriormente, de la apelación común que acabamos de analizar. Pero hoy hay una jurisprudencia nueva, hace unos cuantos años, que tenemos que votar un recurso de apelación especial. Pero para eso tuvimos que haber antes interpuesto la reposición, que equivale a la protesta de anulación. Por ejemplo, si nosotros estamos interrogando a un testigo y nos objetan nuestro interrogatorio y nos dicen que es una pregunta impertinente, nosotros venimos y el juez te la declara con lugar, a eso le interponemos un recurso de reposición, a esa resolución. Y podemos manifestar que contradecir los argumentos del juez, decir que es totalmente pertinente porque, o sea, el testigo no se refieren a hechos contradictorios al proceso, y que es importante que el testigo disponga, porque conforme con el artículo 5 es importante esclarecer la verdad histórica, ¿verdad? Si el juez lo vuelve a declarar en su lugar, entonces ya se queda ahí, y eso habilita como una protesta de anulación el recurso de apelación especial. Bueno, otra característica de este recurso es carece de efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Como le he dicho, más que ser un recurso, es un remedio. El mismo juez o tribunal que conoce es el mismo que resuelve el recurso. Y es el único recurso ordinario que vamos a interponer contra las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio. Y recuerden ustedes que como condicio sine qua non para poderlo interponer, se dicta contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Pueden ser sin audiencia previa y que no sean apelables. Porque si la resolución fue dictada sin audiencia previa, pero es apelable, entonces nos van a declarar sin lugar ese recurso. Tendríamos que apelarlo. Vamos a analizar el trámite por escrito. Pues se va a interponer por escrito fundado dentro del plazo de 3 días, razonando el agravio, es decir, indicando cuál es el gravamen o el perjuicio que nos causa la resolución recurrida. Y algo que es muy importante, hay que indicar qué preceptos o preceptos, qué artículos o artículos, qué artículo o artículos, qué preceptos son los vulnerados en perjuicio del recurrente. ¿Sí? ¿Cómo se vulneraron esos preceptos legales? ¿Cómo se vulneró esa normativa? ¿Cómo se vulneró el artículo? Si el artículo se inobservó, si el artículo no se aplicó, si el artículo se interpretó erróneamente. El juez o tribunal va a resolver dentro del mismo plazo. Es decir, en 3 días va a resolver. En 3 días resuelve el recurso. Ese es el trámite por escrito. Y en el juicio se interpone se interpone el recurso de forma razonada, de esta misma forma, indicando cuál es el agravio que nos ocasiona el recurso, qué gravamen nos puede provocar el recurso. Por ejemplo, si el juez está saltando, el juez se va a la etapa de conclusiones y no nos deja ofrecer prueba nueva, se le olvidó, se durmió y no nos deja ofrecer prueba nueva. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Están violando el debido proceso. ¿Sí? Interponemos interpongo recurso de reposición en ese momento. ¿Y cuál es el agravio que ocasiona ese recurso? Pues está violando el artículo 3 del Código Procesal Penal porque está variando las formas del proceso, y consecuente está violando el artículo 12 de la Constitución porque está violando el 16 de la Ley de Organismo Judicial, porque el 17 de la Ley del Organismo Judicial porque está violando el debido proceso. Es decir, el juez pasó a la etapa de conclusiones y tenía que haber
ido a la siguiente etapa, que es la etapa de la proposición de la prueba nueva. Y al juez saltó a la siguiente etapa, entonces le estamos indicando que el agravio que nos ocasiona es que estás pasando a una siguiente etapa sin haber respetado el diseño procesal, y eso nos ocasiona el agravio que nos viola el debido proceso. Entonces ya le indicamos de qué artículos violaron, pues específicamente el artículo de la nueva prueba, que es el artículo 381, relacionado con el artículo 3, que establece que no se pueden variar las normas del proceso, relacionado con el artículo 12, que regula el principio jurídico del debido proceso, relacionado con el artículo 17 de la ley de organismo judicial, que viola el principio jurídico del debido proceso, y relacionado con el 8, numeral 2, literal 3, del literal B de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Pues esos son los artículos vulnerados, y nosotros le tenemos que decir a él cómo queremos que nos resuelva. Que resuelva con lugar el recurso y determine que hay un gravamen, que hay un agravio y que violó el debido proceso porque pasó a una siguiente etapa procesal sin haber entrado a la etapa de las nuevas pruebas, y como por lo tanto solicitamos que se declare con lugar el recurso de reposición y como consecuencia retrotraiga las actuaciones a la etapa siguiente y que entre a conocer de la etapa que tenía que conocer, que es la nueva prueba. Cuando hablamos del reclamo de subsanación o protesta de anulación, a que hemos venido anunciando del artículo 421 que leímos, que podemos volver a leer nuevamente para que lo tengamos efecto, dice: el Tribunal de Apelación Especial conocerá solamente de los puntos de la sentencia impugnados expresamente en el recurso. En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponda. Si se trata por motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará expediente al tribunal respectivo para que lo corrija siguientemente. El tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente. Son los efectos del recurso de apelación especial. Pero para que eso se dé, tenemos que establecer que el artículo 419, numeral 2, dice de forma, en observancia de una aplicación de ley que constituya un defecto del procedimiento. En este caso, dice, el recurso solo será admitido si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho la protesta de anulación. Esa es la clave que nos habilita el recurso de apelación especial. Entonces, cuando nosotros interponemos un recurso de reposición, y ese recurso es declarado sin lugar, eso, pero en el debate oral y público, eso está habilitándonos a nosotros poder interponer un recurso de apelación especial. Claro que ese vicio tiene que ser muy fundamental y tiene que influir en la parte resolutiva de la sentencia, pues tiene que haber dictado una sentencia de culpabilidad basado en ese vicio. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, ese reclamo de subsanación es que nosotros tenemos para poder interponer, salvo que sean motivos absolutos de anulación formal, eso no necesitan protestarse. Pero si son otros tipos, si no son motivos absolutos de anulación formal, nosotros protestamos, podemos hacer una protesta con base al artículo 282, o si nos dicta una resolución, interponemos el recurso de reposición, y eso ya habilita la vía del recurso de apelación. Entonces aquí nosotros explicamos, veníamos ya resumiendo lo que veníamos diciendo, la resolución que visa el procedimiento es contraria al debido proceso. Y es una resolución a la que estamos atacando. Y en este caso se debe interponer el recurso de reposición. Si este recurso se declara sin lugar, esto equivale a la protesta de anulación para habilitar la interposición de un recurso de apelación especial por motivos de forma, artículo 421 del Código Procesal Penal y el artículo 2 del Código Procesal Penal. El 2 del Código Procesal Penal, numeral 2. Cuando se comete un vicio de procedimiento, es decir, que se realizan actos distintos a los que el diseño procesal establece, se puede protestar también. O sea, nosotros vamos a interponer la reposición contra una resolución. Una resolución que nos afecta, que nos causa un gravamen o perjuicio porque vulnera una norma, y esa norma nos coloca en estado de indefensión, ¿verdad? Fundamentalmente, en estado de desigualdad. Pero cuando se dicta un acto, el acto y el efecto que venía mencionando yo, el hecho de que el juez se pase de una etapa a otra, pues básicamente ahí, perdónenme, pero yo creo que lo que más procede es una actividad procesal defectuosa. Entonces ahí podemos protestar, interponemos con base al artículo 282, y ya si el juez dicta la resolución, ahí recurrimos.
Pero cuando se comete un vicio de procedimiento, es decir, el juez, tribunal, realiza actos que el diseño procesal no permite. Entonces se puede protestar esa decisión con base en el artículo 282 del Código Civil Penal. Y eso, a efecto del tribunal, corrija esa actividad procesal defectuosa. Si el tribunal no corrige esa actividad procesal defectuosa y es fundante para poder condenar, lo importante de tal trascendencia que con eso se dio para condenar y que se le dio proceso, entonces eso habilita para que se pueda interponer un recurso de apelación especial por motivos de forma. Entonces, si hay alguna duda, por favor. Sí, solo ahorita el último que yo no lo escuché bien, que me está fallando mi internet, que dijo que si el juez se saltaba si saltaba la etapa, podríamos proceder en base a la actividad procesal defectuosa, Es, y si no lo corrige, ¿qué dijo? o sea, el juez tendrá que dictar una resolución en donde dice no hay actividad procesal defectuosa. Entonces a eso le interponemos una reposición. Nosotros le interponemos una actividad procesal defectuosa. Y le decimos al juez, muy usted pasó a una siguiente etapa. No podía pasar a esa siguiente etapa porque corresponde a la etapa de nueva prueba. Entonces él dice no al lugar, dicta una resolución y ahí nosotros venimos y la atacamos por una reposición. Y eso ya nos habilita, si la declara sin lugar, la vía de un recurso de apelación especial por motivo de forma. ¿Hay alguna duda, por favor? Se apuntaron en la lista, ¿no? Sí, Lick. Perfecto, la voy a volver a publicar otra vez aquí, para que ustedes la tengan ahí. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a quedar por aquí. ¿Verdad? No quería, yo sé que teníamos una exposición, pero no quiero que nos atrasemos en el programa, ¿verdad? Quiero terminar lo más pronto posible porque quiero ver si sacamos algunas audiencias. Ese es el interés, el objetivo. Algunos me estuvieron escribiendo que por qué no trabajábamos en grupo, pero yo lo pregunté aquí en clase y nadie dijo que quería participar en grupo. Tal vez lo podemos discutir el día de mañana y dejamos la siguiente actividad en grupo, pero tendría que ser unos grupos de 2 personas, ¿verdad? De 2 o de 3, mucho. Pero como les digo, o sea, se nos dificulta un poco, eh, a veces por los aspectos de conexión de internet, ¿verdad? Eso es lo que lo dificulta, pero bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vamos a quedar por aquí. Y la verdad que agradezco su atención. Voy a desconectar la grabadora antes de despedirme de ustedes.